Buenas a todos y bienvenidos a este último vídeo sobre instalación. En este caso vamos a instalar Visual Studio Code, que va a ser el IDE que vamos a utilizar para programar en nuestro día a día, básicamente. En el vídeo anterior hemos visto cómo instalar Android Studio. Básicamente podemos seguir todas estas instrucciones. También nos dice cómo hacer un emulador de Android, pero esto lo veremos en otro vídeo más adelante, ya que ahora mismo nos estamos centrando únicamente en instalar todo y que todo esté correctamente configurado. Entonces, vamos a ir hacia abajo. Windows Setup. Esto de aquí ahora mismo no nos interesa del todo porque nos estamos centrando en desarrollo de aplicaciones para móvil. Y esto es básicamente para hacer aplicaciones en escritorio. Entonces, bueno, esto es importante también, no confundir Visual Studio con Visual Studio Code, aunque bueno, más adelante tendremos el link directamente. Así que vamos a instalar un editor, ¿no? En este caso tenemos dos opciones, Visual Studio Code y Android Studio con IntelliJ. En nuestro caso vamos a usar Visual Studio Code, escogeremos la opción para Windows, ¿no? Y pues vamos a descargarlo. Esto ya debería haber empezado y lo tenemos aquí. Esta descarga debería ser más rápida ya que el archivo es más ligero. Entonces, sobre todo, ¿por qué recomiendo Visual Studio Code antes que Android Studio si las dos se pueden utilizar y la primera ya la hemos instalado? Bien, Android Studio es es un IDE, ¿no? Que tiene muchas configuraciones, es sobre todo un IDE más potente que Visual Studio Code, pero tiene muchas funciones que realmente en nuestro día a día no vamos a utilizar a la hora de programar en Flutter. Sin embargo, Visual Studio es mucho más ligero y mucho más personalizable, ¿no? A nuestros gustos. Y también tiene opciones que no tienen nada que envidiar a Android Studio. Así que yo, en mi experiencia, en todo lo que he ido programando, em, recomiendo más este editor de código. Así que, una vez se ha descargado, vamos a ir a nuestra carpeta de descargas, lo copiaremos en nuestra carpeta que hayamos escogido y pues vamos a ejecutar el instalador. Aceptaremos el primer acuerdo, lo instalaremos en la carpeta que deseemos. En este caso voy a dejar la predeterminada ya que pues, no pesa demasiado este programa. Esto podemos crear el menú inicio o no. Esto a nuestro gusto realmente no va a afectar en nada. Aquí no hace falta marcar nada. Le daremos a siguiente. Bueno, quizás si quieres crear un acceso directo en el escritorio puedes marcar esto de aquí. Pero por lo siguiente no haría falta. Ya directamente podemos instalar. Una vez ha terminado, ya podemos ejecutar directamente Visual Studio Code. Así que vamos a finalizar, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer con Visual Studio Code, aparte de pues, cualquier iniciación que puedas desear hacer, ya sea cambiar el tema o cualquier otra cosa, vamos a cerrar esta ventana. Y lo primero que debemos hacer es irnos a extensiones, que es este símbolo de aquí, y buscar la palabra Flutter, igual que hicimos en el Android Studio. Instalaremos la primera, que está creada, está verificada y pone que es Dart Code, instalamos. Y esto también nos va a instalar el propio lenguaje que es Dart. Bien, una vez se ha descargado esto, ahora ya podemos cerrar esto de aquí. Y ahora mismo deberíamos tener Flutter en nuestro ordenador, bueno, en nuestro IDE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos cerrar esto de aquí y vamos a crear un proyecto de demo, ¿no? Entonces vamos a abrir CMD y para crear cualquier proyecto en Flutter siempre tenemos que escribir lo siguiente, Flutter create y pues en este caso le voy a llamar prueba 1, ¿no? Con esto se va a crear un proyecto llamado prueba 1 en la carpeta tutorial Flutter, ¿no? Que es la carpeta en la que he abierto la terminal. Le voy a dar a Enter y esto se va a crear. Bien. Entonces, ahora mismo tienes dos opciones para abrir este proyecto. Puedes o bien cerrar esto, dar clic derecho a la carpeta y si habéis instalado esto, si no sale podéis probar a reiniciar, pero normalmente te tiene que aparecer una opción que sea abrir con Visual Studio Code, ¿no? Pero si no aparece eso o directamente lo queréis hacer desde aquí, que también es rápido, podéis hacer cd prueba 1
entraremos en la propia carpeta del proyecto y escribiremos code espacio punto. Y con esto debería abrirse en Visual Studio Code. Muy bien. Entonces, hecho esto de aquí podemos confiar en nuestra propia carpeta. Le daremos así. Y abriremos el main.dart, que está en la carpeta lib. Entonces, aquí tenemos diferentes cosas. ¿Queremos utilizar la configuración recomendada para Visual Studio Code? Sí. Esto le vamos a dar OK. Y esto nos dice que ya se han puesto todas las configuraciones necesarias, ¿no?, para nuestro Visual Studio Code. Podemos cerrar esto. Y aquí ya podemos ver que lo tenemos todo. Entonces, cosa importante de aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Porque este código es muy largo, puede asustar en un principio, no hay que preocuparse. Esto es una aplicación de demo que se crea siempre por defecto al crear un nuevo proyecto. Entonces, ahora veremos cómo es, ¿no? Pero lo principal aquí es escoger dónde queremos ejecutar nuestra aplicación, porque tenemos diferentes plataformas. Pues lo importante es irnos aquí. Veis que tenemos un device conectado, pero podemos escoger estos tres e incluso estos dos de aquí. Bien, esto, si os fijáis, nos dice en qué tipo de aplicación estamos ejecutando. En este caso, si escogemos Windows, al tener Visual Studio, que no es lo mismo que Visual Studio Code, recordemos, me va a ejecutar esto en una aplicación para escritorio, ¿bien? Que no es lo que nos interesa ahora mismo. Después tenemos Chrome y Edge, que son los dos navegadores que normalmente tenemos instalados en nuestro ordenador. No sé si con Firefox o con otro tipo de navegador pueden aparecer también. Pero esto lo que nos va a hacer es ejecutarlo en el navegador y sería como una aplicación web, ¿de acuerdo? Que en este caso va a ser lo que escogemos. Pero también, si os fijáis, tenemos Pixel 3a API 34. Esto de aquí es un emulador de teléfono, es un emulador de Android. Entonces, esto de aquí se nos ha creado al instalar el Android Studio. Se nos ha creado un emulador, ¿no?, de teléfono que pues emula un Pixel 3a. Pero, como dije en el anterior vídeo, el ejecutar un emulador dentro de tu ordenador normalmente consume mucho recurso. Y en muchos ordenadores, ya sea un portátil que no tenga unas características muy especiales, o una torre que tampoco los tenga mucho, pues iría incluso demasiado lento e incluso podría siquiera no funcionar porque el mismo ordenador no sería capaz de ejecutar esto. Entonces, como ya he dicho, en un vídeo más adelante veremos otras opciones, ¿no?, por si acaso no tenemos pues esos recursos que nos hacen falta. Así que vamos a escoger Chrome y vamos a darle a F5. Con F5 debería empezar a ejecutarse, ¿no? Si con el F5 vemos que no, lo más probable es que no tengamos bindeada esa tecla. Entonces directamente le podemos dar aquí. Tampoco no hay ningún problema. Esto aquí lo podemos mover arrastrando desde estos puntos. Lo pondremos aquí al lado. Esto al principio quizás puede tardar un poco, así que no preocuparos. Y vemos cómo se está ejecutando en una ventana de Chrome nuestra aplicación de demo. Esta es la aplicación de demo que siempre va a aparecer la misma. Entonces tenemos, ya veremos más adelante cómo funciona el tema de los widgets, pero aquí tenemos una app bar, esto se llama, con un título que en este caso es Flutter Demo Homepage, y en el centro del cuerpo de esta aplicación tenemos un texto aquí, un número aquí y un botón. Y al parecer, si yo pulso este botón, este número va a subir, ¿no? Esto sirve sobre todo para entender los conocimientos más básicos de Flutter. Y de hecho, en la propia aplicación, en la propia demo, vemos que tenemos muchos comentarios que nos intentan explicar cosas, nos dicen incluso que probemos a hacer cosas, nos explican conceptos como el hot reload, diferentes cosas. Esto lo podemos leer en cualquier momento y pues quizás podamos entender cosas. Entonces, esto de aquí, pues vemos que funciona. Entonces, ya con esto podemos decir que tenemos Flutter correctamente instalado en nuestro ordenador. Pero, antes de terminar, yo quisiera dar algunos consejos de cosas que a mí me han venido muy bien tener instaladas como extensiones. Entonces, sobre todo, la primera sería esta extensión de aquí llamada Awesome Flutter Snippets, que ya debería ir saliendo. Aquí está, esta de aquí. ¿Esto qué es? Esto es básicamente, esto lo que nos permite es escribir trozos de código grandes con unas pocas letras, ¿no? Porque, por ejemplo, ya veremos más adelante, ¿no?, que escribir de cero
la clase entera para un widget, pues quizás es demasiado trabajo que con esto pues nos ahorramos simplemente escribir 3 letras, darle a Enter y ya directamente se nos va a crear un bloque de código que podemos personalizar nosotros. Entonces, esto es muy útil. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Podemos instalar, esto va muy bien también, se llama Material Icon Theme. ¿Esto qué hace? Ahora lo veremos. Vamos a instalarlo. Y esto lo que hace básicamente es toda esta, toda esta columna de carpetas y de archivos, básicamente les pone un icono personalizado según su extensión, que nos ayuda sobre todo a diferenciarlo y que no sea todo tan repetitivo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que para Android, aparte de la carpeta es verde, tiene la mascota de Android, en iOS pone directamente iOS, para web tiene el símbolo de web. Básicamente es para poder organizarte mejor. Aquí, como podemos ver, se nos ha abierto algo. Vamos a darle a Material Icon Theme. Y ya con esto deberíamos tener esta extensión instalada correctamente. Finalmente, también, algo que va muy bien es tener esto de aquí. PubSpec Assist. ¿Y esto qué es? Bien, esta extensión de aquí lo que hace es básicamente instalar dependencias que querramos instalar que sean pues, del exterior, que sean públicas, ¿no? Que querramos añadir a nuestros proyectos. Ya veremos más adelante lo que son las dependencias y cómo añadirlas manualmente, pero con esto agilizamos mucho el proceso de tener que instalar algo para usar en nuestra aplicación. Y finalmente otras que, estas ya son más opcionales, bueno, estas últimas que os he enseñado son opcionales, pero las recomiendo encarecidamente. Pero también tenemos cosas como, por ejemplo, el Console Ninja. Esta es muy usada a lo largo bueno, en realidad en cualquier tipo de lenguaje se usa, ¿no? Esto lo podemos dejar instalado, ¿no? Y si vemos que no nos gusta, la podemos desinstalar o desactivar. ¿Esto qué hace básicamente? Esto lo que hace es, cuando tú pones, bueno, aquí esto lo vamos a aceptar, vamos a permitir acceso. Aquí. Vale. ¿Esto qué hace? Básicamente, lo que hace Console Ninja, esta extensión, es cuando tú ejecutas tu aplicación y en algún lugar tienes un print, es decir, que quieres ver algo en la consola, en vez de tener que abrir la consola, te aparece directamente al lado en el proyecto. Entonces esto te ahorra tiempo, lo puedes ver más rápido. Estos son temas de rendimiento, de ahorrarte tiempo. Después, otra que no está mal, que también puede ayudar bastante, se llama Error Lens. Error Lens lo que hace es, cuando tú tengas un error en tu código, básicamente al lado de ese error te va a poner directamente lo que es. Esto también te ahorra tener que abrir la terminal, ¿no? Para ver qué es lo que ha pasado, para ver el error escrito en la terminal, porque te lo pone directamente en el código. Y como último, esto ya es más algo visual también, sería esta extensión llamada Indent Rainbow, esta de aquí. ¿Esto qué hace? Esto es más opcional, de hecho esta no la voy a instalar de momento, pero lo que hace es alargar, mira, os lo puedo enseñar directamente. En vez de tener estas líneas que en un principio pues parecen muy claras, pero mientras escribes mucho código, pues vemos que una clase puede ocupar fácilmente 50, 60 líneas. Entonces hay muchas veces que tú quieres ver desde dónde hasta dónde empieza una clase o una función. Entonces, pues con esto lo que te lo marcas con una línea un poco más gruesa y de diferentes colores para que tú puedas diferenciarlo, ¿no? Entonces, de momento no la voy a poner, pero bueno, en la propia extensión podemos ver una preview de lo que es, vemos que tiene como diferente color. Y esta sería la última extensión que yo recomendaría para usar en VS Code. Entonces, ahora mismo ya estaríamos listos para empezar a programar y a crear nuestras aplicaciones. Así que, bueno, una vez está todo esto instalado, terminaremos el vídeo aquí. Y pues ya más adelante empezaremos a hacer nuestras primeras aplicaciones en Flutter. Así que ha sido un placer, espero que os haya ayudado y nos veremos en el siguiente vídeo.